Hola, muy buenas tardes. Estamos en otra dosis filosófica con un nuevo tema. Me presento, mi nombre es Jessica Picos y pues vamos a presentarles el tema de filosofía con música, filosofía fit música, en donde tenemos aquí a un invitado muy especial. Su nombre es Carlos Villarino, egresado de la carrera Energías Renovables aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y pues un muy buen amigo, un gran amigo, abrachitos. Y pues pensé justo cuando estábamos hablando del tema en el por qué yo lo considero artista. Bueno, él es artista, músico, bueno, estudioso de la música, ya nos dirá también él. Pues muy ad hoc al tema en donde pues vamos a filosofar un poquito aquí, tener un diálogo donde cada quien pues se dio la tarea de revisar algo previo que tenga que ver con filosofía que abordaremos hoy. Pues nada, paso la voz a mi compañero Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, gente. Estoy, punto. Ahí, ahí queda, ¿no? Estoy y bueno, eh, a veces parece suficiente. Estoy muy contento, eso sí, estoy, pero además estoy muy contento. Y cansado. Finales de semestre siempre pasa factura. Entonces, contento, cansado y estoy. Fin. No, ya para cerrar esa parte. Eh, Nada, pues yo soy Rubén y estoy de nuevo contento por estar acá en otra dosis. Ya, de hecho, este mes creo que estoy cumpliendo aquí en el programa 2 años y medio, más o menos, casi más o menos. Sí, sí, sí. Gracias por estar ahí. Y que pensaron que iba a decir aquí, pero no, gente allá. Y pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias primero que nada por invitarme aquí. Como dijo mi compañera, yo no me considero como un músico, pero la verdad tengo la experiencia de uno. Entonces, la verdad estoy contento que me hayan invitado aquí. Soy feliz de poder platicar lo que sea, mi experiencia y mis vivencias con la música. ¿Tú? Genial. Yo soy Matías Isaac, yo pues también soy músico y por eso me colé. Originalmente somos dos integrantes de Dosis en Cabina y si acaso un invitado. ¿Sí? Sí, claro. Ay, bueno, Recordando que él también trae su guitarra y se le olvidó que es músico. bueno, Y entonces pues cuando vi que iban a hablar de música les dije, ¿me invitan? Y ya, aquí ando de colado yo también. Y pues también estudiante de filosofía, me gustaría mucho, pues tengo muchas expectativas sobre este programa. qué temazo, qué temazo. La verdad que sí. Sí. Gente, cuando fue el programa de filosofía, narraciones y cuentos, que estuvimos Jessica y yo, les comentábamos que ese tema de filosofía, cuentos y narraciones, o narraciones y cuentos, era originalmente por dos temas, ¿no? Surgieron en ese momento dos temas, ese y este, de filosofía con música, o fit music. La colaboración del siglo. Sí, 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 sí. Entonces, todo surge porque yo escuché una rolita. Una rolita cuando era niño. Me pasaba en la radio, ¿viste? Cuando iba en el carro. Me acuerdo. Voy a contar la anécdota porque es clave, ¿no? Era niño. Yo estaba acostado en el asiento de atrás del carro de mi abuela. Que por cierto, un saludito a mi abuela. Eh, yo estaba ahí atrás. Y entonces empieza a sonar una canción de Joan Manuel Serrat. Una canción que se llama Llegar a Viejo. Sí, es un señor. Un señor. Entonces, se llama Llegar a Viejo. Y desde entonces, esa canción me ha venido atravesando desde principios de mi formación académica en filosofía, porque me ha hecho pensar, ¿no? Más que decirme la verdad de las cosas, me ha hecho pensar, ¿no? Y entonces, yo creo que ese es en la filosofía en la que yo creo, una filosofía, bueno, una provocación del pensamiento, pues, ¿no? Como una experiencia de lo imposible, una cosa así.
Pero entonces, así como hay libros, como por ejemplo, o textos los que revisamos para el programa de ahora, hay canciones, hay muchísimas cosas que provocan el pensamiento, ¿no? En mi caso fue ese, Llegar a Viejo de Serrat. No sé si ustedes tengan alguna canción así que les haga pensar, que comprometa su pensar, diría Pablo Milanés. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pues como tal, yo no tengo una canción así de formación. O sea, mi primer acercamiento a la música no fue una canción en específico. Yo recuerdo que mi primer acercamiento fue cuando yo era un niño. Yo era un niño y veía a mi abuelo tocar, o sea, todos los domingos se sentaba él y tocaba la guitarra fuera del patio. Y todos mis primos ahí jugando alrededor. Y yo me quedaba ahí, lelo, viendo a mi abuelo, sí. Desde ese momento yo no sabía, pero me interesaba muchísimo lo que él hacía, la música y todo. Y él me decía así como que él va a ser guitarrista y no sé qué. Y vaya que lo fui porque él se fue, él ya falleció. Un saludo a mi abuelo. Y sin querer como me formó eso, esa semillita ahí de la música. Yo cuando vi una guitarra después, que con mi otra abuela había una guitarra ahí colgada, yo pregunté, ¿de quién es esa guitarra? Y no, pues el que quiera tocarla. Ah, pues es mía. De ahí empecé yo a meterme un poquito al mundo y empecé a ver que era más bonito de lo que yo esperaba. Pero una canción que, no sé, que me llegue a mí al pensamiento, que me ponga a pensar un poquito más allá. Me recuerdo ahorita, tengo así, la tengo aquí, la de Pink Floyd, de Great Gig in the Sky. Una que son como muchos gritos de una mujer, que pues habla, pues son gritos y cuando lo escuchas así a simple vista dices, pues ¿por qué está gritando? ¿No? Así como que, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Pero ya después habla de la muerte y al principio son gritos muy eufóricos, la mujer está gritando muy fuerte, conforme pasa la canción, está gritando más despacio y va afrontando eso de la muerte, pues, y poco a poco se va calmando y al final acepta que murió. Pero cuando uno lo escucha es como, ay, no puede ser. Pero ya cuando te metes a profundidad y encuentras un poquito más el por qué lo hicieron así. Hay muchas canciones de ese tipo de por qué lo hacen así, de esa manera, por qué ponen estos acordes y por qué te sientes así al escucharla. Eso pues, es lo que yo pienso que me provoca la música a mí, el pensamiento. Wow. Wow. Me recordó a la frase cuando dicen que estás en la zona, ¿no? Como en este espacio contemplativo en el que entra uno y te olvidas de todo lo demás desde que estás escuchando una canción. Por ejemplo, yo aquí me siento como tipo espectadora porque pues estoy en presencia de varios estudiosos de la música o bueno, también pues sí, artistas. Ustedes, por ejemplo, Matías comentaba ahorita, espero nos cuentes un poquito más del arte que tú realizas, porque no sabía, la verdad, o sea, llego y te escucho y yo de, de veras, no sabía, Carlos, Rubén, entonces es como bien padre, muy bonito y también muy rico porque es poder escuchar desde las experiencias de cada quien y cómo de manera muy particular acontece en cada uno el cómo vivimos estas experiencias musicales. Yo por mi parte, pues realmente no tengo acercamiento con los instrumentos musicales o el componer piezas. Lo intenté un tiempo, bueno, no un tiempo, unos días, en clases de teclado, pero dije, creo que esto no es para mí. Y me deja pensando, ¿qué es entonces cuando uno tiene ese acercamiento o ese impacto? Por ejemplo, ahorita nos comenta Carlos que fue como ese momento, ¿no? Que tuviste esa, digamos, inspiración por tu abuelo y es cuando, no sé, pienso, me quedo en esos momentos escuchando una pieza y me voy, ¿no? Es como que te quedas ahí como que en otro plano y es como eso de la zona, ¿no? Ya sea desde que lo estés escuchando o que tú mismo lo estés componiendo, lo estés produciendo, ¿no? Ese arte. Lo que trae un poquito a colación de lo que revisé. Uno de los filósofos con los que ahorita estoy así como que muy entrada. Voy a Muy adivinar, amada. voy a adivinar. A ver. Pierre Bourdieu. No. O sea, sí, sí, de hecho sí, y sí voy a hablar ahorita de mi pollo. Pero, pero otro de los filósofos que justo revisé para este tema, que también Bourdieu, porque nos habla de los códigos, un poquito lo que dice Rubén, es un filósofo que dice
que tenemos ciertos códigos en el lenguaje con los que nos servimos para poder traducir o identificar aquello en lo que estemos imbuidos. Por ejemplo, cada sociedad o cada comunidad tiene sus propios códigos, ¿no? En este caso, el de la música también tiene sus propios códigos, sus filtros. Por ejemplo, no van a ser los mismos el de un género musical al de otro. Entonces, esta parte también como de la hermenéutica que tiene que ver con la interpretación, el modo en el que interpretamos cada pieza. Y, ay, Rubén, ya me hiciste hablar de eso. Bueno, aprovecho. Es que venía justo antes, camino a radio, escuchando una canción con mi novio. Saludos, Alejandro. Y estábamos hablando de la canción y le dije, me encanta cómo esta canción tiene como un ritmo muy alegre, es así como que, ay, así, family friendly, como muy alegre, pero la letra, una vez que le prestas atención, es muy trágica o muy triste. Y él así como, ¿pero por qué? No, pues es que dice estas cosas y la manera en que cada quien lo interpreta es tan única. Y fue como, wow, pensamos cosas bien distintas. Entonces, parte ahí un poquito esto de los códigos. El que quería comentarles es Schopenhauer, el buen Shopi, que nos habla de la música como el arte más elevado, ¿no? Uno de los artes, el que está, digamos, por encima, la filosofía, y cómo este es una especie de fuerza al que ni siquiera podemos llegar a interpretar en su forma más pura, porque si se dan cuenta, la música, ¿qué es la música? O sea, escuchar, sí tenemos piezas que claro, con letra, pero no sé, me remite un poquito a las piezas de la música clásica que no tienen letra, no hay palabras, solo hay sonidos. Y cómo esas piezas, si ustedes se han tenido la oportunidad de acercarse cuando están las presentaciones de teatro, en las orquestas, las sinfónicas, es como algo muy fuerte que te entra en todos los sentidos y a la vez es como irse fuera de tus propios sentidos, pues. Entonces, es como una de las partes más altas y más potentes, en eso estoy de acuerdo con Shopee, el que experimentemos la música. No sé qué piensan ustedes de esto. Uy, pues pienso muchísimas cosas. Ahí estuve anotando para que no se me olvide nada, pero me hiciste pensar muchas cosas. Ahorita que dijiste esto de cuando no hay palabras, pero sí sonidos, estaba pensando en los leitmotivs, pues en estas palabras musicales, en estos fragmentos musicales, por ejemplo, el Dies Irae, que en la cultura popular anuncia la muerte. Entonces, cuando tú escuchas el Dies Irae, es que se va a morir alguien. Por ejemplo, en una escena de Star Wars, cuando Luke descubre que mataron a sus tíos, son sus tíos, no con los que viven, no soy mucho. Ajá. Cuando descubre que mataron a sus tíos, en el soundtrack suena el Dies Irae. Y en muchísimos soundtracks suena el Dies Irae. Entonces, ese es un leitmotiv que ha trascendido. Fue Wagner el que empezó a utilizar, ¿tú sabes? Fue Wagner el que empezó a utilizar la técnica de los leitmotivs para representar, pues, motivos. De hecho, yo en mi discografía tengo algunos. Tengo uno que representa la nostalgia, pero me da pena tarareárselos. Pero es una escala descendente de la quinta a la primera, pero en un cierto ritmo. Y estaba pensando también en las emociones que nos transmite la música, y no solamente que nos transmite, sino que transmitimos en la música, porque, por ejemplo, yo vivo con trastorno de espectro autista. Entonces, para mí siempre ha sido muy difícil reconocer y expresar mis emociones, pero desde muy niño, desde que tengo 6 años, compongo letras que escribiría un niño de 6 años, ¿no? Pero a fin de cuentas, de alguna forma en la música siempre he encontrado un modo de canalizar y de expresar mis emociones más allá de las palabras. Entonces, para mí la música ha sido un lenguaje en el cual yo plasmo mis emociones. Y, por ejemplo, mi escala favorita es re mayor. Entonces, pues yo de alguna forma me he encontrado a mí mismo en la música y he encontrado mis emociones en la música, y todo lo que yo no he sabido cómo canalizar socialmente lo he canalizado en la música. Por ejemplo, yo tengo mi primera canción que saqué en Spotify, se llama Crecer, y esta canción, yo la compuse. Para que la escuchen, síganla. Queso Punk, ¿Dónde Crecer. te pueden seguir? De hecho, a eso vine. Mi historia con Crecer es que yo compuse esta canción
el coro dice que me enteré de algo que no quería saber. Y entonces yo nunca, nunca, nunca digo de qué me enteré. En ningún lado de la canción digo de qué me enteré, pero sí digo de las consecuencias que tuvo para mí enterarme de eso. Entonces, para mí crecer, yo siempre he dicho que crecer fue que yo me enteré de algo que no quería saber y que no se lo podía contar a nadie y mi solución fue contárselo a todo el mundo. O sea, no, esto yo necesito contárselo a alguien, pero como no se lo puedo contar a nadie, se lo voy a contar a todo el mundo a modo de canción. Y fue para mí una forma de liberarme, de plasmar lo que estaba sintiendo, de desahogarme. Y la música para mí siempre ha sido eso, ha sido emociones y ha sido, pues sí, el lenguaje que yo he adoptado en el que mejor me he entendido dentro de mi espectro autista para comunicar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Entonces a mí la música desde niño me ha dicho muchísimo y hasta la fecha me dice muchísimo. Y estaba platicando con Rubén el otro día cómo ambos sentamos a filosofía para refinar nuestra música. Y pues sí, en eso andamos. Pues para mí a veces no se necesita ni siquiera hablar para transmitir. Y eso es lo que la música clásica tenía. Era como pura alma y a veces pues unas son muy largas y otras muy cortas porque así lo requerían. Hay unas cosas en la música clásica que se llama requiem, no sé si conocen sobre ellos. Los requiem son pues música para muertos, tal cual, son como para funerales y hay muchos muy famosos. El de Mozart creo que es el más famoso. Y pues cuando lo escuchas sin saber siquiera qué es un requiem, tú dices, wow, o sea, como, "Guau, qué triste es esto, qué potente". Entonces, para mí, la música siempre ha sido como un medio para transmitir lo que no puedo decir a veces, que no puedo hablarlo. Yo lo toco y lo suelto, y sin querer, o sea, sin querer transmitirlo yo, lo hago. Eh, yo no compongo tanto, tengo 2 composiciones nada más en Instagram. Si les Pero puedo si las viera. mandar. Ayer, gente, ayer estuvimos juntos, estuvimos Estuvimos tocando. ensayando, Carlos y yo, me enseñó una canción, una melodía que escribió, que compuso. Gente, qué temazo, qué temazo, qué temazo. Gracias, gracias. Mira, no traigo mi sombrero. Siempre, sí, mira, siempre es bueno traer mi sombrero, por eso, sí, por eso tengo el sombrero, por si acaso se presta la ocasión de quitárselo. Entonces, aquí, mira, chapo. Y en ese momento yo, cuando compuse la primera canción que me enseñó Rubén, sentía felicidad, sentía así como quería transmitir la felicidad que sentía. Y después de esa compuse una segunda y fue como a la mitad de la pandemia, más o menos. Gracias, Areli. Fue a la mitad de la pandemia la segunda canción que compuse y... gracias, Chapo. gracias. Y esa canción me salió muy triste. O sea, yo creo que reflejé lo que sentía durante mi encierro y mi aislamiento y que la vida iba cambiando en la pandemia. Y estaba muy triste, estaba como buscando algo, así lo interpreté. Y pues sin querer suelto lo que tengo a través de mi instrumento. Y para mí es eso, la música es transmitirlo. ¿Qué es lo que tú tocas? ¿Yo? Sí, puedes compartir. Ah, claro que sí. Yo ahorita estoy más enfocado en la música clásica, en mi instrumento de guitarra acústica, pero a mí me gusta de todo. Entonces también tengo guitarra eléctrica, y toco rock, toco metal, toco a veces baladas y que cumbias y lo que se me atraviese. A mí me gusta mucho. Eso es lo que hace un verdadero. Ajá, sí. Tocar lo que sea y que no te agüites es lo que hace un verdadero. Ajá, yo soy muy variado. Antes era muy cerrado y esto de la música, pues he escuchado otros géneros. Antes de niño escuchaba puro metal y rock. Y luego escuchaba cumbias y me gustaban, pero no quería admitirlo. Entonces ya lo solté y dije, sí me gusta. O sea, hay muchas cositas de la música de otros géneros que puedes agarrar y que te van a gustar y te van a aportar en tu vida. Curioso. Fíjate, cuando me puse yo a componer, que tenía unos 14 años, estaba yo bien agüitao, ¿no? ¿Eh? Sí, agüitao. Sí. Me acaba... Aquí que Cito Punk es testigo, ¿no? De la historia, bueno, del chismecito, gente. Bueno, entonces, yo estaba agüitao, me acaban de batear, ¿no? Entonces, fíjate que lo curioso que pasó en mi situación, Areli también sabe la historia. Sí, entonces, el asunto era que yo no, mi intención no era transmitir con la música, sino que más bien la música me transmitió a mí, ¿no? O sea, yo no acomodé las letras, ni los tonos, ni nada, sino que
o me sé acomodé, no sé, con esos acordes, con esas notas, ¿no? Con esas letras, con esas palabras. Y pues salió lo que salió, ¿no? Ahorita lo veo ya y ya digo, es un, un cambalache, ¿no? Una bola de cosas que están ahí, pero en su momento me escribió a mí. Yo no lo escribí, ¿no? Sino que me escribió a mí. Inclusive me siguen escribiendo más a mí las canciones que yo las canciones, ¿no? Inclusive el hecho de que yo las cante o las toque, eh, me tocan más a mí que lo que yo las toco a ellas, pues, o sea, Tiene sentido. sí, oye, bueno, Ajá, o sea, no lo había pensado, fíjate. es que estaba pensando en que, ¿cómo le dicen pues, a los cantantes o los artistas? Son intérpretes. Entonces, es como pensarlo, no intérprete solo por el mero hecho de estar cantando la canción, sino que la misma canción o la misma pieza musical está atravesando a la persona. Es decir, como si fuéramos el sujeto que está siendo atravesado e instruido mediante la música, no nosotros en la música. Y es también pensarlo como un poquito esto que hemos hablado ya en anteriores programas que viene del antropocentrismo, ¿no? El colocar el hombre, o bueno, el ser humano, palabras de la modernidad, el hombre, el ser humano al centro, ¿no? En donde nosotros somos los creadores, nosotros somos los que generan estos instrumentos, pero que no también podemos ser nosotros creados. Y como decía este autor que les comentaba, es justo la manera que él lo pensaba, ¿no? Tanto así, tanta era su afición a la música que edifica un sistema, crea un sistema para poder identificar cómo es que la música es esta fuerza que como voluntad está siempre atravesándonos y ejerciéndonos a su vez, que el genio musical, habla él, digamos, en este caso el intérprete o el músico que está tocando la canción, no es él, sino es otra cosa, es esta fuerza moviéndolo, ¿no? Como trazándolo, decía Rubén, escribiéndolo. Y volvemos a la parte del trazo y la escritura. Siempre sale gente. Entonces, me parece impactante, ¿no? Cómo escuchar desde cada uno desde su propia visión particular. Si se dan cuenta, llega como que a este punto, ¿no? Se llega a este encuentro en común en donde estamos siendo atravesados. Decía ahí, por ejemplo, les digo para que no se me olvide, noto. La música es la voluntad en sí, no es la copia de un fenómeno, sino que en ella la voluntad actúa sin materia. Y yo ahí pregunto, ¿quién crea la música entonces? O sea, los sonidos ya estaban. Vi por ahí, no me acuerdo, no sé si fuiste tú, Carlos, de hecho, ¿cómo se llama? Reel de Instagram, un video en donde decía, la música fue creada hace tantos millones de Ya me años. acordé. Van a decir que tiene que ver un meme, pero El de la cueva. el de la cueva, ajá, y sale un tipo en una cueva así, ¿no? Bailando. Con una gotita que cae en la cueva. Ahí Una está. gotita. en la cueva bailando. Sí, Ah, esta es y mi él agarrando el canción. ritmo. Y por más absurdo que suene, sí te deja pensando, pues, o sea, ¿cómo entonces fue que se dio esto del genio artístico? Entonces, por ahí me remite también una clase de estética, justo me tocó hablar del arte primitivo, que ojo, primitivo refiere no al arte, digamos, ¿cómo se dice? Antiquísimo, o sea, del tiempo de la era de las cavernas, sino que no está oficializado por la academia, es decir, es, digamos, algo informal fuera de la academia, se vendría siendo el arte primitivo. Y pensando en ahora sí que en esta era anterior, ¿no? A, a lo que conocemos como el ser humano actual, ¿cómo percibían la música? Es decir, se buscaba por necesidad que se generaran ciertos instrumentos, ¿no? Digamos, instrumentos de caza, eran para sobrevivencia. Pero, ¿cómo fue entonces que se dio el gusto? O sea, de pasar a la necesidad, al mero gusto, algo que no tiene nada que ver con una instrumentalización para un propósito, o sea, algo que sirva, porque ¿qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene si no es para, ahora sí, hacer bailar el alma o
digamos, entrar a esa parte, ¿no? De la zona. No, no hay ninguna utilidad. Es algo que podríamos decir, ¿para qué sirve la música? Que si bien tenemos la industria, claro está, tenemos la industria, no voy a decir tampoco ni demeritar que los artes no puedan ser remunerados, no, 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 pero lo que voy es, ¿qué se produce entonces al momento de estar creando este arte o de estar viviéndolo, experimentándolo? Matías, Matías está con la pluma quemando. Yo te podría responder que es la dopamina. Porque a nuestro cerebro le gustan los patrones. Entonces, al momento que yo estoy con un patrón, a ti te gusta este patrón porque es rítmico, porque sigue ciertos intervalos, y de pronto este patrón te puede aburrir. Entonces yo soy baterista, entonces yo tengo que rematar este patrón con un redoble para que de pronto el cerebro diga, ay, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Y yo retome tu atención. Y entonces yo te respondería que es para eso, que al cerebro como le gustan los patrones, como le genera placer escuchar los patrones, los sonidos, porque además sonidos que estén en un espectro de frecuencias, por ejemplo, cuando tú estás ecualizando una canción y de pronto le subes como por los 1000 hercios, el cerebro dice, wow, esto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque estás subiéndole por el rango de la voz humana. Entonces también ese es otro motivo, ¿no? Porque luego, si le subes mucho a los agudos, a lo mejor te empieza a molestar, menos la frecuencia 12500, esa le gusta mucho. Me lo enseñó el productor de los Dogfish, me dijo, súbele, güey, súbele. Y ahí le subí, Juan, sí es cierto. Y desde entonces Confirmo. le subo anótenle, a los productores 12500. Ajá. Y, Perdón. y sí, yo te respondería que es por eso. También estaba pensando sobre esto que de la gota que va cayendo y que la primera canción, pues es que realmente la música se ha basado en imitar la naturaleza. Por ejemplo, el, las 4 estaciones, la primavera, sí, la primavera, Vivaldi se pone a imitarte el canto de los pájaros. Y de pájaros, de pronto uno aprende más de biología con Vivaldi que en clase, porque, porque te imita milimétricamente el canto de los pájaros. Entonces realmente, pues nuestro cerebro está habituado a la naturaleza y responde a estos estímulos que la naturaleza les da y que luego los imitamos ya no solamente con instrumentos, de pronto tenemos la música electrónica, de pronto tenemos sintetizadores y trabajamos con la onda desde cero y creamos a lo mejor la música clásica es más compleja en cuestión de arreglos, de ritmo, etcétera, pero de pronto hay mucha complejidad en elegir, en diseñar desde cero el sonido. Y entonces, o sea, así como, porque por ejemplo, creatividad, tú dirás que creatividad es sacarte algo de la nada, pero yo he pensado, yo como músico, pienso que creatividad es de todo lo que tienes alrededor, reordenarlo de la forma más sorprendente posible, porque si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues es lo mismo, no podemos crear nada, pero podemos transformar lo que tenemos alrededor de forma que sorprenda, de forma que sea lo suficientemente reconocible como para que no sea, o sea, porque también nos gusta lo que conocemos, nos gusta, o sea, si yo escucho, a mí me gusta mucho el pop punk, me gusta mucho Blink, y si de pronto tú me muestras una banda que suena a Blink-182, que tuvo de referencia a Blink-182 como Simple Plan, a mí me va a encantar, que de hecho Simple Plan es mi segunda banda favorita. Y de pronto Five Sauce tuvo de referencia a Blink y a Simple Plan y me gusta mucho Five Sauce. Entonces, pues realmente es lo que estamos haciendo los músicos todo el tiempo, agarrando lo que tenemos alrededor y transformándolo de forma creativa. Me parece muy curioso el asunto. Y es que en estética, bueno, podemos ver, ¿no? que el arte tiene distintas intenciones o formas, ¿no? Por ejemplo, el arte como construcción, el arte como imitación o como creación o como educación, ¿no? Porque también tiene esa cara también el arte, ¿no? De pronto, no sé, yo a los 10 años había aprendido más de la vida escuchando a Serrat que yendo a clases en la primaria, pues, o sea. Entonces, eh,
hay muchos asuntos, ¿no? Hay muchos asuntos ahí. Y, por ejemplo, esto de la imitación de la naturaleza, me viene a la cabeza una canción que dice, currucú, currucú, le cantaba el palomito. Y yo hasta hace poco, a mí me cayó el 20 hace poco, que el sonido del acordeón lo que hace es eh, no imitar, sino que más bien eh, evocar el canto de los palomitos. Entonces, me parece fenomenal el asunto. O sea, cuando me cayó el 20 de ese, dije, ¡puf! La cabeza me reventó, ¿sabes? O sea, me reventó. O sea, nunca no se me hubiera ocurrido hacer algo así, o sea, ¿no? Inclusive, tiene que ver también el asunto de la historia del arte, ¿no? Y las corrientes artísticas, no sé, el naturalismo o el romanticismo que pretende, no sé, de alguna manera exaltar las pasiones, ¿no? Inclusive de alguna manera el nacionalismo. Y en otros aspectos, no sé, educación, como los asuntos de cantos religiosos, no sé, tal vez, eh, tipo de retiros espirituales, ¿no? De retiros religiosos, que tienen otra intención, ¿no? Y sí, no es gratuito que las canciones o que la música que solemos escuchar y co-crear sea siempre de un modo, ¿no? Siguiendo un poco el asunto de los modos dóricos, jónicos. O sea, que hay una forma de hacer música, de una forma de construcción, de hacer música, ¿no? De construir una música hegemónica, ¿no? Eh, que no solamente nos es eh, incluyente, sino también a la vez excluyente, ¿no? O sea, que deja algo fuera, además de que nos construye, excluye e incluye, ¿no? Entonces, es curioso pensar la música desde sus fronteras, desde hasta sus márgenes de inclusión y de exclusión. Y Jessica lo mencionaba, ¿no? En el asunto de la industria. Cómo la música se vuelve un producto, ¿no? Una mercancía. Y es ahí problemático el asunto. No digo que sea malo, ni bueno, ni positivo, ni negativo, ¿no? Sino que es un problema que surge a la mente, ¿no? Entonces, a mí, a mí eso, todo el asunto de la música y la filosofía, o pensar la música de la filosofía, me vuela, ¿no? O sea, porque yo no lo entiendo, yo no lo termino de entender. Y espero jamás entenderla del todo, ¿no? De hecho, rápidamente lo que dices de exclusión, primero, quinto, cuarto, séptimo. Dime una canción de los 2000 que no tenga esa progresión de acordes. Do, sol, la menor, fa. La música que suena en la radio es bien conservadora, tiene unas reglas bien estrictas. Pero la verdad, que sea sencilla no significa que sea mala. Eso siempre lo he pensado. Puede haber música muy compleja que al final tú dices, o sea, no te transmite, no te llena. Y música con unos 4 o 5 acordes que dices, oh, wow. Porque no estás familiarizado. Pero igual incluso si lo estás, bueno, no es para todos, pues no es para todos los gustos. Y pues respondiendo un poquito a lo que decías de qué necesidad cubre la música si, ok, si, si ya tenemos todo lo básico, lo que necesitamos, yo creo que es la necesidad de expresar, la necesidad de inclusive dejar la huella ahí, un poquito como las pinturas, supongo. Y también un poco sobre luchar contra algo. Por ejemplo, la música blues se creó de los afroamericanos para luchar en contra de las minorías, bueno, los trataban como minorías. Y de ahí empezó a expandirse un montón más por la música blues. Es un complejo ahí muy grande. Me encanta porque sí, justo lo que estás diciendo me recuerda a otro autor que, bueno, dos autores, Adorno y Horkheimer, ya hemos mencionado por aquí. A Rubén le atravesó ahí el espíritu. Ellos hablan de la industria cultural en el libro La dialéctica de la ilustración. Entonces, textas, de veras que sí. Em, Justo es no, mentira. Bueno, sí, pero me confundí de texto. Tiene mucho que ver porque es el rollo de la industria cultural
y cómo comienza a masificarse, ¿no? Todo en productos, esto de la razón instrumental, pero vuelvo, es un libro de adorno. Se me fue el nombre, pero es de estética. El texto habla de cómo hay una intención del arte, no habla específicamente de la música, pero lo incluye, ¿no? Como las distintas artes son con una intención. Aquí entendiendo de nuevo que no nos estamos casando con una sola, nosotros estamos en diálogo, ¿no? Esta es la interpretación de aquel autor y es de nuevo, como dice Rubén, importante entender el contexto, ¿no? La época, él era el tiempo de la modernidad, donde de nuevo el ser humano al centro y lo importante era crear, ¿no? Hacer, producir. Es cuando viene esto del pragmatismo en Estados Unidos. Entonces, él habla de cómo el arte tiene una intención no para producir riquezas, o sea, es lejos de ser algo capitalista, sino un propósito de revolucionar, de transformar. Entonces, esto que nos dices, ¿no? De la lucha y las manifestaciones sociales, es justo lo que él pensaba con intención del arte. Yo no sé qué pensaría el autor ahora si entrara a los museos y viera que, pues, no en todos, pero en muchos, pues, cobran, ¿no? La entrada. Diría, es que no puede ser, ¿no? El arte no pertenece a esto. Es un momento en donde nosotros creamos o somos creados con distintas obras artísticas, piezas musicales, pinturas, literatura, etcétera, en el que estamos expresando algo, ¿no? Ya lo decían. Entonces, me encanta escucharles porque, por ejemplo, Matías menciona esto de los estímulos, ¿no? Los estímulos pueden ser estéticos inmediatos, ¿no? Que entra el sonido y nos es agradable o nos es desagradable también. Entonces, yo lo veo más como algo quitando del lado lógico y volviendo al autor que les mencionaba, nos decía que es algo que está más allá de nuestra racionalidad. Es decir, entender o intentar entender esto tiene que ver con códigos que a la racionalidad humana no está. Es decir, tendríamos que entrar en esta parte contemplativa que divide en dos partes, como una donde están los fenómenos que vendrían siendo las representaciones, es decir, ya representado en materia, en una pieza musical, en un libro, en una pintura, y el otro lado, ¿qué pasa con el otro lado que digamos es como develar la cosa, ¿no? Algo que está en constante de la filosofía es la sospecha. Ya lo hablábamos, tuvimos hace poco una mesa redonda donde hablábamos de los maestros de la sospecha, que son estos titanes, ¿no? Marx, Nietzsche y Freud, que yo siempre ando abogando por Shopee porque a mí me parece que tiene también este título de titán, ¿no? Porque también sospecha, y así muchísimos autores, pero los más conocidos, y puesto por otro autor, otro filósofo, los menciona a ellos, ¿no? Porque siempre hablaban que había algo más allá que estaba siendo producto ya sea de la cultura, digamos, con Marx el capitalismo, con Freud el inconsciente, siempre había una cosa, ¿no? Por detrás que no estábamos tomando en cuenta, pero nos estaba ejerciendo a la vez. Y entonces con Schopenhauer viene siendo la voluntad, él así le llama. Entonces esto de la voluntad tiene que ver con algo, no como la entendemos de mañana voy a tener la voluntad de levantarme temprano, no, porque esa soy yo. Yo estoy eligiendo, tomando la decisión de levantarme temprano. Aquí, en términos schopenhauerianos, sería como esta fuerza o este movimiento que no es percibido, que está, digamos, en constante movimiento de las cosas, pero no podemos asirlo a nuestra realidad, no podemos como tomarlo de manera tangible, pero está ahí. ¿Y cómo entonces podemos acercarnos a esa parte? Él habla que puede ser mediante la música, que mediante la música y de nuevo dividiendo como esto entre lo inteligible y lo que sí podemos leer de acuerdo a nuestros códigos como humanos, como las capacidades y facultades que tenemos, ya nos hablaba Matías de los patrones, y el otro lado, ¿no? Lo que no podemos percibir, porque es como, piensen en esas canciones, ¿no? En esas canciones que les llegaron y dicen, o esas expresiones musicales en donde dicen, es que no puedo expresarlo con palabras, el lenguaje no es suficiente, el lenguaje en términos humanos no nos alcanza para lo que se está manifestando, para lo que se está expresando.
es ahí en donde él nos habla de esta teoría que hay algo más. Y por eso yo lo defiendo como el cuarto maestro de la sospecha, porque es una sospecha muy grande y que deja muchísimo para pensar, tanto así que generó una teoría y a su vez muchos otros autores la han seguido, pero hasta ahorita no he sabido otro que la haya retomado como para cerrarla, ¿no? Es algo que queda ahí en constante, donde en filosofía podemos verlo como las cosas que actúan sobre nosotros y no tienen nombre, simplemente no podemos darle un nombre, va más allá de la lógica, de lo racional, de lo que nosotros podemos entender, que sí podemos interpretar, ¿no? Pero si se dan cuenta, la interpretación es una o son muchas, nunca vamos a llegar, que es de nuevo, ¿no? Esta parte que es la cosa en sí. Eh, no sé qué piensan ustedes de esto. ¿O cómo ven? Me quedé ido con el asunto bueno, de todo, ¿no? En general, lo que comentaste. Me recuerdo a Nietzsche, que continúa, ¿no? Un poquito con el pensamiento schopenhaueriano. Es, sí, hay una película, ¿no? De El día que Nietzsche lloró, donde sale una escena donde está Nietzsche, aparece una escena donde está Nietzsche eh, componiendo o dirigiendo una orquesta, pero no hay nadie, pues, ¿no? Es una orquesta vacía, ¿no? Una especie de karaoke, ¿no? En su sentido etimológico. Orquesta vacía, ¿no? Entonces, está ahí, pum, 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 y tirándole rayos, por decirlo de alguna manera, a Wagner, ¿no? Se está quejando de Wagner. Este, pero me encanta el asunto de Nietzsche y Schopenhauer, o sea, ¿no? Al final, bueno, Nietzsche terminará diciendo en alguna de sus obras, ¿no? Que no puede creer en un Dios que no sepa bailar, ¿no? Que no pueda bailar siquiera, ¿no? Entonces, el asunto del baile y la música, por ejemplo, y recogiendo un poco el asunto de la gota esa que mencionaban, y la percusión, ¿no? O sea, cómo el asunto de la percusión forma una parte, es parte esencial de la música, ¿no? Inclusive tiene algún trasfondo antropológico, quizá, ¿no? De naturaleza, no sé. Ahí como lanzando un poquito la sospecha, ¿no? Tirando la vara. Porque cuando era, bueno, me acuerdo cuando era niño, había una rolita que pasaban en la tele. De un anuncio, de un jabón. No me acuerdo cuál era el jabón. Pero tenía una musiquita y, y yo todo el día estaba ahí, todo, no me acuerdo la rolita. Pero me acuerdo que tenía pegada esa rolita. Ajá, ajá. Y no me acordaba ni siquiera, no me acuerdo ni siquiera la marca del jabón ni nada, pero me acordaba de la musiquita. Y igual con el pie le hacía. Movía el piecito, ¿no? Y bailaba, ¿no? También algunas cositas. Pero, pero era más. No entendía ni siquiera lo que estaba diciendo el tipo del anuncio, pero me quedaba con el asunto de la percusión. Me movía, ¿no? Fisiológicamente era el asunto. A un nivel fisiológico, ¿no? No quedándonos en el punto de la música como algo abstracto, ¿no? Sino que tiene también sus consecuencias fisiológicas o físicas también, ¿no? O sea, que ha supuesto en mí una sordera increíble, ¿no? Porque ya con los audífonos ya no escucho nada. Pero ese es el asunto, ¿no? De la música con Schopenhauer y pues con un poquito lo de Nietzsche y las percusiones, ¿no? Em, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué más? ¿Cómo lo ven? Pues ahorita que dijiste del ritmo, me quedé pensando en algo más fundamental al ritmo, que es el pulso, y cómo cuando yo estaba en la escuela de música, cuando era un plebito de 9 años, lo primero que me dijeron es, el pulso es el corazón de la música. Y ahorita que tú mencionaste sobre los esclavos afroamericanos que pues cantaban blues para sobrellevar la condición totalmente reprobable e inhumana en la que estaban, en la que estaban. Y
como mi maestro de guitarra eléctrica en la escuela de música también me llegó a decir, me contó la historia del blues y me dijo que lo hacían por eso, pues para sobrellevar la situación y que el ritmo del blues, que era el latido de su corazón. Por eso te estaba haciendo así. Aquí no está mi corazón, ¿verdad? Pero realmente también, o sea, ahorita que dijiste esto del sentido antropológico del ritmo y eso, pues yo me quedé pensando en cuál es el primer pulso que escuchamos, ni siquiera el de nuestro corazón, el corazón de nuestra madre. Y de hecho, cuando se llegó a hacer música para gatos o para caballos, de hecho se buscó que fuesen ritmos asociados a los del latido del corazón del gato, cuando se hizo música para gatos. Entonces, pues sí, yo creo que también de ahí nace nuestro gusto por la música, por los patrones que le gustan a nuestro cerebro, por el pulso que todo el tiempo estamos en nuestro corazón. Ahora sí que la música la llevamos en el corazón. Y sí, Sí, yo también pienso lo mismo, que es como algo de lo que estamos familiarizados, que es el pulso en este caso. Y en el caso de las percusiones, pues lo imitan un poquito bien, o puede ser que lo lleven más allá, que sean patrones que no conocemos y nuestra naturaleza esa de algo misterioso, de querer encontrar eso, ¿qué es eso? Nos hace meternos un poquito más de lleno a nuevos ritmos, nuevos pulsos. Y a lo mejor ese tipo de sensaciones de que querer bailarlo, pues tú sientes porque tienes la necesidad de bailar. No sé, como que hay cierta música que te hace bailar, que tú sientes el ritmo y dices, wow, esto se baila, esto se perrea, como las canciones. hasta el suelo. Esto tengo que perrearlo. Sí. Y hay otras que dices, no, esto tengo que estar. Pensarlo. Sí, tengo que quedarme con esta canción y quedarme sentado así tranquilo. También tiene mucho que ver el ritmo de la canción, qué tan acelerada y qué tan calmadita va. Es muy interesante. O el timbre. El timbre Porque, también. por ejemplo, la música que se hace en Inglaterra, en el Reino Unido, que son climas fríos que te invitan a la introspección, pues Pink Floyd, Coldplay creo que también son de allá, Muse, todo ese, el rock progresivo, el rock experimental, viene de allá. Y la música que se hace aquí, la música que se hace o en el Caribe o en estos lugares más tropicales, es el dembow, que te invita a bailar. Y entonces, pues también, o sea, justamente estaba viendo que también la cultura, el clima, todo lo que tienes alrededor es lo que te mueve a hacer música. Y volvemos a esto de que la música habla a través de ti, porque la música a fin de cuentas es un lenguaje y hay gente que dice que el lenguaje es el que habla a través de ti. Rubén, tú nos puedas platicar más de esto. Y yo estaba pensando, yo alguna vez en un ensayo con una ex banda, yo le digo al baterista, yo era guitarrista y le digo al baterista, haz esto, güey. Y entonces me preguntan, güey, ¿tú cómo sabes cuando una canción tiene que llevar este o este otro ritmo? Y le digo, no sé, simplemente lo sé, la canción me lo está pidiendo. O sea, yo escucho la base de guitarra y siento que esto es lo que necesita. Y muchas veces cuando estoy produciendo, soy productor, cobro barato. Promoción no Muchas pagada. veces cuando estoy produciendo, sobre todo mi propia música, yo digo, es que necesita esto, yo sé que lo necesita, y muchas veces me pongo a improvisar o sea, suelto la pista y me pongo a improvisar y lo que salga, porque siento, o sea, lo siento, la canción me lo está pidiendo. Una vez yo estaba grabando en Paradigma Records, antes de yo tener mi estudio, y me puso la canción para que yo calara, para ver si quería hacerle algún cambio, la estábamos grabando, ¿no? Y me puso la canción y le dije, escuché esto y lo voy a grabar para que el resto lo escuche. O sea, yo literalmente escuché un arreglo, tararán, tan, tan, ese era el arreglo que escuché. Suena mejor en guitarra, ahorita sonó bien feo. Pero yo lo escuché, o sea, lo escuché ahí y dije, lo necesita porque lo acabo de escuchar y quiero que el resto lo escuche. Y sí, o sea, realmente es una conexión muy profunda que yo tengo con la música. Aunque suene muy, muy mamador, perdónenme, un saludo a mi novia que seguramente se estaría muriendo del cringe escuchándome decir esto. Pero realmente yo lo siento, lo escucho, me lo pide, la canción me habla y me dice, Isaac, métele un ritmo de 4x4 de bombo caja y pon el bombo, ay, no sé. Lo escucho. Sí, claro. Pues la música, gente, tiene muchísimas caras, así como uno, ¿no? Así como cualquiera. Entonces, pues tiene muchísimo poder político y tiene muchísimo Definitivamente. para pensarse. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo volando. Hay muchísimo, muchísimo, pero muchísimo para tratar.
acerca de de la relación de filosofía y música. Y pues nada, no queda más que agradecer por acompañarnos en una sesión más de dosis filosóficas. Y pues nada, gente, esto fue Dosis Filosóficas. Escuchen mi música, que Gracias, punk. Carlos. Muchas gracias por venir.